¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos partiendo Agenda Económica AM. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Transmisión multiplataforma de CNN Chile en nuestra señal televisiva, en YouTube, también a través de nuestra aplicación, a través de CNN Chile Radio. Gracias por estar con nosotros. 30 minutos con las informaciones más importantes del día. En una semana noticiosa, vaya que han ocurrido cosas importantes durante estos días. Vamos a estar revisando el detalle de esas informaciones, las reacciones también de los protagonistas de esta semana, pero partimos con nuestros indicadores. Como es habitual, revisemos qué es lo que está ocurriendo con los mercados, fundamentalmente a nivel local. Con eso partimos en pantalla, ya vamos a ver los números que hay que conocer para partir el día, este viernes 11 de julio. En el mercado local, el IPSA ayer volvió a cerrar al alza, nuevamente una subida leve, 0,17% solamente, pero es suficiente para ir cerrando esta semana con niveles positivos y una expansión desde los 8.200 puntos que comenzaba la semana a más de 8.343 puntos. Así el IPSA entonces cerró con ganancia la sesión de ayer. El dólar, por otro lado, más bien plano, 950 pesos, sin muchas variaciones respecto a lo que había ocurrido el día previo, el miércoles, mientras que el euro está en 1.168 pesos en el mercado a nivel local. Por otro lado, la UF para hoy tiene un valor de 39.280 pesos, 5 pesos menos que el día anterior. Recordemos que está retrocediendo la UF gracias al IPC negativo que registró el INE esta semana. Esos tres datos para partir entonces con los indicadores locales. Nos vamos ahora a nivel internacional, veamos qué es lo que está ocurriendo en el mundo, donde Standard & Poor's, indicador de referencia en Nueva York, nos muestra una subida de 0,27% el día de ayer. Otros indicadores de Wall Street también subieron, los del tecnológico Nasdaq, por ejemplo, y el Dow Jones, el industrial, también cerraron con números positivos. Y a esta hora de la mañana, los mercados están más bien en terreno negativo y hay una razón fundamental que vamos a profundizar en un rato. Donald Trump está recrudeciendo la guerra comercial. Después de los 90 días de plazo que había dado para negociar con distintos países, se conocen ya los cierres de esos procesos y ese hecho en particular entonces genera algo de nerviosismo, podríamos decir, entre los inversionistas. Ya vamos a estar revisando detalles, pero en Asia, Japón, la bolsa cerró con una baja de 0,2%, en Alemania 0,8% negativo, en Londres a esta hora 0,4% de retroceso. El cobre, por otra parte, está cerrando en $5.51. Con 50 centavos digo, y el petróleo sube $67 el barril. Datos con los que comenzamos esta edición de Agenda Económica. 8:03, vamos a revisar, ¿les parece?, los titulares de la prensa escrita nacional. Vamos a ver también un medio de referencia internacional de CNN en español, pero partamos con el Diario Financiero y echamos un vistazo a los temas más importantes de esta mañana. En un asunto bien relevante, la discusión sobre contribuciones en nuestro país, hay una noticia interesante que trae en su portada el Diario Financiero. La DDCON, que es el organismo encargado de defender los intereses de los contribuyentes, una suerte de contraparte para el Servicio de Impuestos Internos, golpea la mesa y advierte que en algunos casos el servicio está vulnerando los derechos de los contribuyentes. El defensor nacional Ricardo Pizarro afirmó que el Servicio de Impuestos Internos está poniendo trabas para que pequeños comercios inicien actividades en medio del combate al crimen organizado. Lo destaca en una entrevista entonces el Diario Financiero, bien interesante por lo que plantea y porque, como decíamos, es un contrapeso para el servicio en momentos en que recibe hartas críticas Javier Echeverri y el rol del servicio en materia de contribuciones. Puedo entender la preocupación del Servicio de Impuestos Internos, dice el defensor del contribuyente, de que hay empresas de papel que se crean, pero tienen toda la información para detenerlo de otra manera. La declaración que trae esta entrevista que publica hoy el Diario Financiero en su portada. Otro titular un poco más abajo, destacado los pasos que está dando Donald Trump en materia arancelaria. Amenaza con un arancel general de entre 15 y 20% para la mayoría de sus socios comerciales. Ya vamos a estar profundizando en este tema, pero en una bajada local, desde Antofagasta Minerals, el CEO Iván Arriagada planteaba una arista interesante a propósito del anuncio de un arancel de 50% para el cobre que ingresa al mercado norteamericano. Decían que acá se ve una oportunidad para el desarrollo del proyecto Twin Metals en Estados Unidos ante el impulso de Trump al cobre local. Este proyecto está ubicado en el estado de Minnesota
y tiene un periodo de maduración de largo plazo, decía Iván Arriagada, pero para entender también que este asunto puede generar ciertas oportunidades de negocio incluso para empresas chilenas también en el norte. Y aparece una fotografía destacada en portada, vale la pena detenerse en eso. El gobierno activa reuniones con privados y explora mercados para cátodos a la espera de la notificación oficial. Claro, Donald Trump hizo el anuncio, pero lo hizo en redes sociales. Lo que falta es la notificación oficial, qué tipo de productos son, qué arancel específico se va a establecer para ellos y de qué manera eso va a impactar entonces la canasta exportadora de cobre chilena, algunos de los puntos importantes. Lo último, el diario Financial Times también publicaba un reportaje al que tiene acceso el diario financiero, que dice que los gravámenes de la Casa Blanca despertarán a la gente, es lo que dice un magnate minero estadounidense. Los titulares del DF para hoy. 8:06, nos vamos ahora a revisar otro de los titulares para esta mañana. Diario Pulso, el suplemento de La Tercera, también trae temas bien importantes y un análisis más detallado de este efecto que podría tener el 50% de arancel sobre el cobre que ingresa al mercado norteamericano. En el corto plazo puede ser favorable porque el precio está subiendo, pero negativo derechamente para 2026, el balance que hace Pulso en este reportaje. Y al respecto, el presidente Boric, sobre la medida que anunció Donald Trump, dijo lo siguiente: Chile tiene fortaleza institucional para enfrentar estas situaciones, decía el mandatario a través de esta declaración que hizo el día de ayer como reacción precisamente al anuncio del presidente norteamericano. Y eso es una mirada bien importante respecto a este anuncio y al efecto que puede tener en una industria tan relevante como es la del cobre en nuestro país. Bajemos un poco en la portada de Diario Pulso para revisar también otros temas. Industria se divide ante los cambios del gobierno al reglamento de las mini centrales eléctricas, dice otro de los artículos que trae Pulso. Y en fotografía aparece Jorge Quirós, el duro crítico del gobierno que asume como coordinador económico de José Antonio Kast. Lo trae también entonces el diario Pulso en su edición de hoy. Y nos vamos a la prensa internacional y para eso nos colgamos de la portada del sitio web de nuestra cadena hermana CNN en español. Donald Trump amenaza con un arancel del 35% a los productos importados desde Canadá. Otras naciones pagarán hasta un 20%, destaca esta crónica de CNN en español. A propósito del anuncio que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho, más bien es una amenaza de imponer este arancel de 35% a todos los productos importados desde Canadá. Una escalada dramática en la intermitente guerra comercial, dice CNN en español, con su vecino del norte. Además, Donald Trump ha sugerido que a otros países también les va a establecer un arancel que podría ser de entre un 20 o al 15% también, dependerá de las negociaciones de cada uno de ellos. Pero lo de Canadá es muy relevante porque estamos hablando de envíos de más de 413 mil millones de dólares a Estados Unidos el año pasado. Es su principal socio comercial para Canadá, los Estados Unidos. Por lo tanto, eso tiene repercusiones económicas, comerciales y también políticas, por cierto, bien relevantes. Los titulares que revisamos a esta hora de la mañana, 8:09. Bueno, nos vamos precisamente a revisar las reacciones que hubo ayer a propósito de este anuncio de Donald Trump, arancel de 50% sobre la importación en Estados Unidos de cobre de distintos mercados. Chile, uno de los principales proveedores, entre 65 a 70% del cobre que compra Estados Unidos proviene desde Chile y por eso había tanto interés, por cierto, en ver el alcance que tiene esta medida. Con un arancel que en el corto plazo ha impulsado los precios del cobre, buena noticia, pero que en el mediano y largo plazo puede significar también una amenaza o por lo bajo una disrupción también en la industria de cobre chilena. Ayer fue un día de análisis, de sopesar de mejor manera los efectos y eso fue lo que hizo Máximo Pacheco, el presidente del directorio de Codelco. Escuchamos. Como presidente del directorio, obviamente una declaración como esta merita revisarla mejor y entender exactamente qué es lo que está diciendo, porque no vi la palabra cátodos. Lo que él dice ahí, digamos, creo entender, es de que vamos a hacer de nuevo grande Estados Unidos en el sector industrial. Sí, claro. Y no habla de la minería, él no está hablando de que vamos a desarrollar nuevas minas, de que vamos a abrir nuevas minas.
él habla de que vamos a generar una mayor actividad industrial para la producción de productos semi-manufacturados. Y menciona ahí varios de ellos en la lista. La declaración de Máximo Pacheco es bien importante porque refleja también la poca certeza que hay todavía respecto a cuál va a ser el arancel específico para el principal producto de exportación de cobre chileno, que son los cátodos precisamente. No está claro si es que efectivamente será un arancel de 50%, será menor a eso, o si efectivamente se va a agravar o no. Eso es lo que está por verse y es un punto clave para entender la dimensión y el impacto que esto puede tener. Sobre todo si es que se piensa quién va a terminar pagando ese arancel. Eso depende fundamentalmente del comportamiento del mercado de cobre norteamericano, cómo se ajusta la oferta y la demanda respecto a la evolución y cómo se refleja eso en el precio. Dependerá de quién finalmente termine pagando ese arancel y si son los productores chilenos, evidentemente que eso supone un desafío en la búsqueda de nuevos mercados, ir a buscar otros lugares, destinos de exportación del cobre chileno que sean sencillamente más atractivos comercialmente. Y ahí el gobierno ha tenido una línea bien clara desde el punto de vista comunicacional. El presidente Boric destacaba la fortaleza institucional que tiene Chile para enfrentar un escenario de esta naturaleza. De hecho, ayer se realizó una reunión del más alto nivel donde estuvo precisamente el canciller Alberto Van Claveren, los ministros de Hacienda y de Minería, Mario Marcel y Aurora Williams. Estuvo el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, y también el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés. O sea, este asunto se está tratando en la parte más alta, al más alto nivel del gobierno chileno, por la sensibilidad del asunto, por la relevancia que tiene la industria y porque la señal que se intenta dar también es de alineamiento detrás de una sola posición. Vamos a escuchar a Nicolás Grau, ministro de Economía, tras este encuentro. No hemos tenido hasta ahora una información oficial, por lo tanto lo único que se conoce es lo que se ha señalado por redes sociales y en distintos videos que circulan. Para saber cuál podría ser el impacto de aquello todavía es muy temprano porque sin la información oficial y sin antecedentes sería una mera especulación. Yo creo que es mejor esperar a que llegue esa información oficial y a partir de ello entregar nuestra visión respecto a cuál podría ser el impacto. En cualquier caso, nuestra economía es una economía muy diversificada, nosotros somos líderes mundiales en producción de cobre y el cobre va a seguir siendo muy relevante en el mundo. La demanda está creciendo mucho más de lo que está creciendo la oferta, por lo tanto estamos convencidos que las oportunidades económicas en materia de cobre van a seguir desarrollándose de muy buena manera para nuestro país. Bueno, ahí estaba entonces Nicolás Grau, el ministro de Economía, refiriéndose a los impactos. Todavía no es posible dimensionarlo, decía el encargado de la cartera de Economía, mientras el canciller Alberto Van Claveren ponía el foco también en los pasos a seguir por parte de nuestro país. Esto fue lo que dijo tras la reunión junto al presidente Gabriel Boric y otros de los actores involucrados en estas conversaciones. Chile exporta un producto muy específico, que son los cátodos de cobre. Y no sabemos hasta el día de hoy si esta medida del 50% afecta o no y en qué forma. Y estamos, en consecuencia, a la espera de esa orden ejecutiva. 8:14, vamos a ir a otro tema, pero para analizar los efectos también que está teniendo por ahora en el mercado local del dólar, el anuncio hecho por Donald Trump. Toda la discusión respecto al cobre genera un efecto inmediato bien importante, producto del mayor precio que ha ido alcanzando el cobre durante esta semana, bordeando los niveles récords, acercándose a los $5 con 60 centavos la libra, y eso tiene un efecto también desde el punto de vista cambiario, pero no se ha notado del todo, dicen los analistas. Hasta ahora la discusión arancelaria y la incertidumbre que se ha generado por Donald Trump no ha llevado el precio del tipo de cambio a variaciones demasiado significativas. Ayer conversamos sobre esta arista del tema junto a Renato Campos, jefe de análisis de GH Trading. Lo escuchamos a continuación. Mantenemos nuestra expectativa y sesgo neutral sobre el tipo de cambio a corto plazo, cuestión que podría pasar en la medida que se conozcan mayores detalles de esta propuesta arancelaria. Ahora, en general, la vara está bastante alta, por lo que debiese tender a recibir algunas noticias en la medida que nos vayamos acercando a la fecha límite del próximo 1 de agosto. Y si para entonces las negociaciones comerciales con los grandes socios estadounidenses no se encuentran en fases avanzadas, será difícil el ignorar el aumento de los aranceles en Estados Unidos. Las exportaciones de cobre de Chile hacia Estados Unidos son limitadas,
lo que no debiese significar un gran impacto a las arcas fiscales y al mercado nacional. Esperamos que el tipo de cambio mantenga su rango lateral entre los 950 y los 930 pesos por dólar. 8:15 minutos. Nos vamos a ir a otro tema para ir a la arena política y lo que ocurrió ayer, en particular en el comando del Partido Republicano y del candidato presidencial José Antonio Kast. Luego quisiera la presentación de Jorge Quirós como encargado económico de su programa de gobierno. Jorge Quirós es economista y va a estar liderando entonces la coordinación de las propuestas programáticas en materia económica, y desde ya se iban delineando algunos de los asuntos más relevantes para este programa económico. Fundamentalmente viene por el lado de una limitación al déficit fiscal como un asunto prioritario, también de una reforma tributaria que busca rebajar impuestos y por otra parte también como un asunto bien relevante, generar un recorte del gasto fiscal. Son algunos de los temas que a grandes rasgos se han ido planteando ya y delineando como prioritarios para el encargado económico. Antes de escuchar precisamente lo que dijo Jorge Quirós, el economista que se suma al comando de José Antonio Kast, hay que recordar que también ha tenido ciertos episodios de controversia el director de Quirós y Asociados. ¿Por qué? En un momento terció en una disputa a través de redes sociales con el presidente Gabriel Boric. El mandatario lo aludió directamente a través de un posteo en redes sociales a propósito de las proyecciones de crecimiento para nuestro país, de las metas más pesimistas que había planteado Quirós en su momento, meses atrás, y de los buenos resultados que había obtenido la economía chilena durante este año. Y por otra parte también a propósito de las críticas que Jorge Quirós y su estudio han hecho respecto al acuerdo entre Codelco y SQM. Sobre ese tema en particular escuchamos al economista Jorge Quirós, quien se refirió a este asunto ayer en la presentación en el Comando Republicano. Yo vengo de 30 años de asesoría financiera y económica a distintos clientes, y que haya asesorado al grupo Rasuri no tiene ninguna novedad porque he asesorado muchos grupos antes y eso no me quita mi independencia. No son los que piden una licitación quienes deben estar dando explicaciones. Los que deben dar explicaciones son los que optaron por el trato directo. Si este acuerdo llega a firmarse y llega a ser aprobado por la Contraloría, nuestro bien jurídico superior es el cumplimiento de los contratos. Por lo tanto, si esto se llega a cerrar y a perfeccionar como corresponde, nosotros no lo vamos a retrotraer. Ahí estaba la aclaración de Jorge Quirós entonces respecto a este cálculo que había hecho su estudio sobre el efecto económico y el perjuicio para el Estado de Chile cercano a los 5.200 millones de dólares, estimaban, del acuerdo entre Codelco y SQM. El no haber hecho una licitación habría generado ese perjuicio económico, decía Quirós en aquel informe encargado por el grupo Errázuriz, que tiene intereses también directos en la industria del litio. Los cuestionamientos desde Codelco venían precisamente por esa línea. Quirós daba su visión respecto a este tema, pero ratificaba también que si el acuerdo se llega a cerrar, un eventual gobierno de José Antonio Kast no interferiría en ese desarrollo. Son las 8:19, nos vamos a ir a una pausa, ya volvemos, seguimos con más aquí en Agenda Económica AM. Estamos de vuelta, 8:21 minutos, y en esta edición de Agenda Económica AM queremos profundizar en los impactos que puede generar este arancel al cobre chileno, o al cobre importado más bien en los Estados Unidos, y en particular el efecto que puede tener en la producción local. Vamos a conversar del tema junto al director ejecutivo de Sesco, Jorge Cantayops, está con nosotros. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Muy buen día, Sebastián. Buenos días, gracias por el contacto. Jorge, todavía falta información, faltan detalles, una comunicación oficial también han dicho las autoridades chilenas respecto a este anuncio de Donald Trump, pero nos gustaría hacer una aproximación a lo que puede significar un impuesto de esta naturaleza. ¿Qué efecto puede tener a corto plazo para el mercado chileno, Jorge? A ver, efectivamente falta la ratificación, pero yo creo que el tuit fue relativamente claro, al menos con la fecha, y eso ya marca algo.
Y esto que venía ocurriendo, esta brecha entre el precio del COMEX, digamos, y la Bolsa de Metales de Londres, probablemente se va a ir reduciendo al acercarnos a la fecha. Y eso ya es un primer efecto. Por lo tanto, esta oportunidad de arbitraje que está ocurriendo entre la Bolsa de Metales de Londres y el COMEX se va a ir extinguiendo con los Ujú. días y por lo tanto esa oportunidad que en realidad nunca fue muy relevante. Eh, es el primer impacto. Y lo otro es que, como se ha dicho ya bastantes veces, Chile exporta esencialmente cátodos a Estados Unidos. Y al ser cátodos, es un producto, es un commodity. Por lo tanto, si llegara a no poder ser comprado, porque Ujú. los consumidores internos de Estados Unidos consideran que se les vuelve muy caro, eh, ese cátodo se puede vender en otros mercados fácilmente. O Jorge, sea, podría llegar a tener algún impacto en el precio, pero se puede vender, ujú. no hay un problema ahí. El problema es el otro, el Detengámonos un consumidor segundo interno. detengámonos un segundo en ese punto específico, porque Sí. encuentro que es bien interesante entender cómo funciona el mercado del cobre en particular. ¿Cuán fácil es enviar eso a otros mercados, esos cátodos eventualmente, buscar otros compradores? ¿Cómo opera el mercado del cobre? ¿Qué tan líquido es, por ejemplo, a nivel internacional? Eh, Hablemos que el mercado del cobre está separado en dos, el del concentrado y el de los cátodos. Ok. Y ahí sí que es una diferencia bien importante. Aquí estamos hablando del refinado, que es el que más conocemos, que es el que vemos el precio todos los días de la Bolsa de Metales de Londres, a pesar de que en los últimos meses hemos empezado a preocuparnos un poco más del precio del COMEX, porque hace una diferencia, había una diferencia importante. Pero es efectivamente es un mercado muy profundo, muy líquido, donde lo que tú lleves lo vas a vender. Si es un cátodo, principalmente el cátodo Codelco, y eso es muy cierto, digamos, que es un cátodo que es muy cotizado, muy bien cotizado, muy bien valorado por la industria. Ujú. Y en general los cátodos que salen de Chile se van a vender. Si tú los llevas al precio, a la bolsa de metal de Londres o a la bolsa de futuros de Shanghai, pero esencialmente en un mercado físico como es el de la bolsa de metales de Londres, se va a vender. Es un mercado profundo y lo que llevemos, o sea, lo que dijéramos, vamos a aumentar en 5 millones de toneladas, ahí sí podría haber algún problema. Pero hoy estas 600.000 toneladas anuales que vende Chile a Estados Unidos, perfectamente el mercado global las puede absorber. Perfecto. Aclarado ese punto, hay otras dudas también respecto a la forma en la que ese arancel eventual impacte en las importaciones. Digamos, ¿quién paga ese arancel? ¿Cómo ves eso y de qué factores depende, Jorge? A ver, en la teoría microeconómica, en este caso, como hay un tema de elasticidad, digamos, pero en la práctica uno ve que debiera pagarlo el consumidor, es decir, el industrial que compra cobre en Estados Unidos debiera ser quien absorbe la mayor parte o el total, incluso de este arancel. Ahora, si él lo logra traspasar al consumidor final, que es el consumidor de bienes finales, Ujú. probablemente se va a traspasar al precio de esos bienes finales. Esa es la realidad, pero no se ve que lo vaya a pagar el productor. De acuerdo. Eso es el productor de cobre. Eso es no debiera darse o debiera darse a un margen muy menor. Ajá. Eso es súper relevante porque finalmente si hay un impacto desde el punto de vista de la producción acá en Chile o de empleo eventualmente, que es un temor que se puede generar ante una discusión de esta naturaleza, eso depende fundamentalmente del traspaso de ese arancel. Por eso le preguntaba por quién paga. Los efectos entonces a nivel de industria, de personas, ¿usted los ve limitados para la industria de cobre acá en Chile? Sí, efectivamente. Yo creo que hay que tener tranquilidad en eso. A veces uno ve un poquito de sobrereacción en algunos casos, pero yo no veo una preocupación mayor. Ahora, lo que sí yo veo como una preocupación mayor es que Estados Unidos ha sido un socio comercial súper relevante para la minería chilena por más de 100 años. Claro. Y por lo tanto eso hay que cuidarlo y eso hay que ver cómo se maneja. Pero puntualmente, el cátodo de cobre que le vendemos a Estados Unidos, si Estados Unidos no está en condiciones, los consumidores de Estados Unidos, de comprar, ese cátodo se va a vender en otro lado, no va a tener un impacto interno, insisto. Para mí es un tema más estratégico de nuestra relación comercial con Estados Unidos de largo plazo, más allá de la coyuntura. De acuerdo. Y precisamente sobre el largo plazo para la industria, Donald Trump está generando un reordenamiento de alguna manera del comercio a nivel internacional y de las piezas de este puzzle.
¿Qué efecto puede tener en la industria de cobre a mediano y largo plazo decisiones de este tipo? Eso sí es más relevante. Si bien hay muy buenas expectativas para el precio del cobre y para la industria del cobre para los próximos 10, 20, 30, 40 y 50 años, una guerra comercial, como se ha llamado, tiene impacto en el crecimiento global. El libre comercio ayuda al desarrollo de la economía global, al crecimiento. Por lo tanto, trabas al comercio genera eh, un menor crecimiento económico global. Y eso sí podría ralentizar un poco el crecimiento económico, la demanda de cobre. Ujú. Pero la verdad es que yo creo que el cobre es tan sólido, su fundamento, que probablemente tampoco vayan a ser tan relevantes esos impactos en la menor crecimiento económico para la demanda de cobre. Y la verdad es que todo el mundo necesita que se produzca más cobre, incluso en Estados Unidos. Ese lado que tiene este tema de que ojalá Estados Unidos produzca más cobre, yo creo que de todas maneras es una buena noticia para el mundo, si es que lo logra hacer, pero no es fácil en corto plazo. Pero hay un motor muy fuerte, ¿no?, para la demanda de cobre asociado a la transición Sin energética, duda. la electrificación y otros asuntos, lo que al final es una súper buena noticia para nuestro país también. Jorge Exacto. Cantayops, director ejecutivo de Sesco, ha estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias por el contacto, Jorge. No, muchas gracias, Sebastián, y que esté muy bien. Buen día. Buen día. 8:28, de esta manera cerramos esta edición. Gracias por acompañarnos en Agenda Económica. Sigan junto a nosotros porque ya partimos. CNN Chile Radio con Carolina Urrejola. Que tengan un buen viernes.